nosotros nos anticipamos y la semana anterior ya tuvimos un encuentro con estudiantes de otros cursos y en ese mismo marco, en esa misma perspectiva, hoy tenemos esta nueva oportunidad. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Cristina Ortúzar, ¿lo dije bien? De la Perfecto. Universidad del Museo Social Argentino. María Cristina es traductora pública e intérprete, es profesora de enseñanza especializada en el idioma inglés, es máster en educación comparativa, su titulación la obtuvo en Londres, y tiene amplísima experiencia participando en congresos y en actividades relacionadas con la mediación cultural y con temas que tienen que ver con la lengua, cultura e identidad. Y es precisamente con ese bagaje tan importante que ella maneja que nos viene a compartir sus investigaciones, sus conocimientos y experiencias en esta época en la que vivimos en situaciones de intolerancia, en la que se reproducen patrones de pensamientos excluyentes y discriminatorios. Justamente hablar respecto a una etnia que tiene una serie de particularidades, pero que en determinadas regiones, yo lo comentaba en la clase pasada, a través de publicaciones en redes, veía que en Chile están muy preocupados, muy interesados sobre el reconocimiento de los afrodescendientes chilenos, que de alguna manera han sido negados. Se decía que no existe. Hubo hasta una publicidad que rescató ese elemento y coincidentemente Cristina también nos viene a compartir experiencias de esta etnia que aporta nuestra perspectiva de interculturalidad, que es aquello que pretendemos abonar, no solamente desde la carrera de trabajo social, que somos quienes creamos este espacio, sino también de otras carreras que nos están acompañando el día de hoy. Cristina, el espacio virtual es todo tuyo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Vilma, y muchas gracias a todos ustedes por darme este momento que espero, como lo dije anteriormente, merecerlo. Y también, como decía Vilma, desde donde hablo es simplemente de mi experiencia como estudiosa de las culturas. No soy del área del servicio social, sino que soy del área de interpretación. Pero en ese trabajo que nosotros los estudiantes y los profesores de interpretación tenemos, siempre estamos fijándonos en las culturas y haciendo una reflexión sobre la propia cultura, porque habitualmente eh, tratamos de ver a los otros, pero no hacemos una introspección para ver cuál es nuestra propia realidad y a partir de asumir lo que somos nosotros podemos entender a los demás. En este caso voy a hablar de algo que les diría que últimamente se está trabajando en la sociedad argentina y que es el tema de los afroargentinos. Yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes que preparé, espero poder, porque no soy muy ducha en el tema tecnológico, pero bueno, espero que me tengan un poquito de paciencia y voy a comenzar por compartir con ustedes este, este pequeño, esta pequeña ayuda a memoria que les presento en este momento. Bueno, eh, les doy la bienvenida desde nuestra universidad y agradeciendo también a José, con el que trabajo mucho porque estoy también en el Departamento de Internacionales, que es un gran gestor de actividades porque también logró hacer una actividad con la Facultad de Artes y nosotros de alguna manera queríamos estar presentes. Bueno, aquí es donde nosotros vivimos. Los argentinos vivimos en este lugar. Estamos muy al sur,
a veces tenemos mucho frío, nos estamos por caer del mapa. Y así es como nos vemos, algo así es como nos vemos. Y tradicionalmente hemos creado y reproducido en la sociedad argentina que quienes vivimos en el territorio argentino somos blancos descendientes de europeos y que no hay otro tipo de aporte étnico en la conformación nacional. Y esa imagen de que somos blancos también se extendió al exterior del país. Sin embargo, la historia nos permite demostrar que esa creencia está así porque existe una historia oculta y poco contada, que es la historia de los afroargentinos. Los afroargentinos, a ver, ¿qué se me está pasando? Bueno, a ver qué me pasa, perdón, ¿eh? Los afroargentinos son personas de ascendencia africana que fueron traídos como esclavos durante el siglo XVI. Con la llegada del Imperio Español al continente americano. En el Río de la Plata comienza el comercio esclavista que secuestraba y arrebataba de su patria africana, principalmente de lo que hoy es Angola, de la República Democrática del Congo y de la República del Congo, a las personas que pertenecían al grupo étnico que hablaba la lengua bantú. Eran traídos como mercancías desde Cabo Verde, desembarcados en el puerto de Buenos Aires, donde se realizaba la mayor actividad comercial del mercado de esclavos. Hay un dicho reiterado, pero con poco fundamento, de que los argentinos descendemos de las cubiertas de los barcos europeos, pero también de las bodegas, y ellas eran ocultas. Estas personas eran traídas al puerto de Buenos Aires y trasladadas al mercado donde se vendían. En este lugar que les estoy mostrando se llama Parque Lezama, y donde está este monumento es justamente el lugar donde se vendían a los esclavos que traían del África. Todavía tenemos ahí un monumento que a veces, realmente les comento, que muchas veces pasamos e ignoramos de por qué están ahí. Es decir, que la reivindicación de toda esta etnia está surgiendo justamente a partir de estos últimos años. Yo tengo 82 años y he pasado miles de veces por ese lugar desconociendo de qué se trataba hasta darme cuenta de que eso tenía una representación que había estado oculta, que no se mostraba o que no se contaba en los libros de historia o no se encontraba en nuestra historia cuando estábamos en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Ahí era donde se hacía la venta, los remates de esclavos que se llevaban a ese lugar. Y fíjense ustedes que a veces hemos rescatado documentos cómo era tratada ese ser humano como mercancía, ¿no? Este documento muestra, ¿no? Cómo era el trato, cuál era la vivencia, cómo se percibía al africano traído capturado y traído de su lugar de origen.
Y en el Virreinato del Río de la Plata estaban en Buenos Aires y se los ubicaba para tratar en lo posible de no contagiaran en determinados lugares, que era Dock Sur, que les muestro una foto en la actualidad, San Telmo y Montserrat. Tres lugares que todavía, si bien Buenos Aires es muy moderna, esta zona mantiene esas características, con calles empedradas, los edificios con una arquitectura muy simple. Ahí es donde eran eh, alojados y se los tenía en ese lugar hasta su venta. Paradójicamente, este lugar ahora es un lugar de turismo donde se lleva a la gente a ver lo que es Buenos Aires. Y sin embargo, fíjense ustedes, no se comenta que en ese lugar estaban los africanos que habían sido traídos recién ahora últimamente en estos últimos años hay una reivindicación. La importancia era que en el Virreinato del Río de la Plata, según un censo del Consejo Español de 1776, los afroargentinos constituían el 37% de la población de Buenos Aires. Algunos eran enviados a las provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Catamarca, Salta y Tucumán, específicamente a esas provincias, por razones relacionadas con las necesidades económicas y sociales de la época colonial y poscolonial en Argentina. Realizaban actividades agrícolas, de ganadería y agricultura, también se los ubicaba en la minería, provincias de Catamarca y Salta. La minería era una actividad económica relevante y se utilizaba a los esclavos africanos en esos quehaceres. Para la expansión territorial se les utilizaba para armar carreteras y construcciones en aquellos lugares que estaban alejados de los centros urbanos. Y en las ciudades en trabajos domésticos. También como ayudaban a los artesanos, pero nunca eran remunerados, siempre su trabajo era como esclavo. Es decir, que eh, cumplían con una mano de obra gratuita, pero que hacía eh, el trabajo que enriquecía a la economía de Argentina. En resumen, los esclavos afroargentinos fueron enviados a las provincias para satisfacer las necesidades económicas en distintos sectores. Pero tuvieron que trabajar muchísimo. El camino a la libertad de los afroargentinos fue muy prolongada. En el año 1813 hay un decreto que se determina la libertad de vientres, pero no la libertad de la esclavitud. Es decir, que los hijos nacidos a partir del año 1813, esos hijos iban a ser libres. Solamente en el año 1853, cuando se redacta la Constitución Nacional y se crea el Estado Nacional, se reconoce la libertad de todos los afroargentinos. Pero no todas las libertades, porque si bien se creó el marco legal para que ellos exigieran su libertad, no tenían derechos políticos. Fue recién, en el año 1912, que los varones, no las mujeres, los varones pudieron recibir y el derecho su derecho al voto. También lo que sufren es la marginación, marginados de las escuelas públicas, marginados de los templos,
marginados de lugares de reuniones sociales y estaban subrepresentados en algunas actividades como si fuera el deporte, la música, el periodismo. A pesar de que los afroargentinos alguna vez constituyeron una parte significativa de la población argentina, su presencia fue disminuyendo. Y ahora vamos a ver por qué, una de las tantas razones por la disminución de ellos. En primer lugar, fue el aporte de los hombres en el logro de la independencia argentina, que fue fundamental y que fue, digamos, formaron parte de las tropas de San Martín en la liberación de los países aledaños. También fueron reclutados, no voluntariamente, sino obligados a participar como soldados en la guerra de la Triple Alianza, cuando Argentina, Brasil y Uruguay se unieron para enfrentarse a nuestros hermanos del Paraguay por intereses británicos. Todo eso produjo una merma en el número de hombres africanos adultos. Y también otra de las cosas que recién podemos decir, que recién en el siglo XX se reconoce a el aporte de los afroargentinos en la figura de esta mujer valerosa que se llamaba eh, Remedios del Valle, que se la conoce como la Madre Patria. Tenemos en un monumento que fue inaugurado a comienzos del 2012 como reconocimiento de la participación. Esta mujer participó en las campañas de Belgrano junto con su esposo y sus hijos. Vio morir a su esposo y a sus hijos y ella siguió participando hasta su muerte, que lamentablemente, como sucedió en muchos casos acá, murió en la pobreza y poco reconocida. Recién, últimamente fue reconocida y el 8 de septiembre se conmemora constantemente el recordatorio a Remedios del Valle y con ella a todos, a los afroargentinos que hicieron parte de la nación argentina. Otro motivo fue el problema de las eh, pandemias que nosotros sufrimos. Esta comunidad afroargentina recibió un fuerte revés cuando tuvieron que enfrentar los temas de salud. Fue la que tuvo mayor número de fallecimientos durante el brote de la fiebre del cólera y de la fiebre amarilla de 1864 y 1871. Los dibujos que ven acá son emblemáticos para nosotros, se encuentran en el Museo de Bellas Artes como un recordatorio de lo que pasó, que hizo que en realidad, la gran parte de la pandemia justamente se desata en esa zona que les mostré donde estaba el monumento, en el Parque Lezama y toda esa zona que hace que toda la población pudiente se traslada hacia el norte y prácticamente esa zona queda devastada. Tampoco tenían recursos como para poder utilizar la medicina moderna, entonces tenían que recurrir a lo que tenían, que muchas veces no tenía resultados positivos. Vamos entonces un poco al cambio de siglo. Hubo un cambio de siglo, hubo un cambio de ideas, perdón, un cambio de propuestas, pero no un cambio de conciencia multirracial.
A fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el gobierno argentino promovió una masiva inmigración europea que contribuyó al aumento de la población blanca que adoptó Argentina como su hogar definitivo. Esta decisión por parte del Estado Nacional y una sociedad autoproclamados moderno, científico y positivista, empeoró la segregación y la discriminación de los afroargentinos con un discurso de ocultamiento y negación que intentó borrar a los afros de la historia argentina. El flujo de inmigrantes europeos aumentó la competitividad del mercado laboral y puso en riesgo, en una situación muy difícil, a los descendientes afroargentinos que debían competir con los blancos por los puestos de trabajo. Otra dificultad fue la disparidad numérica entre mujeres y hombres negros. Dentro de la población negra, el número de mujeres superaba el número de hombres negros como resultado de los dos factores que anteriormente les había comentado de las guerras y los brotes de enfermedades que ya les mencioné. Este desequilibrio produjo un aumento en los matrimonios de diferentes razas. El número reducido de hombres adultos negros vivos presentaba a las mujeres negras una difícil elección. Podían casarse con un argentino o competir por los pocos hombres negros africanos. Muchas mujeres optaron por la primera opción, no solamente porque era la opción viable, sino que también porque al hacerlo les ayudaba a negociar los prejuicios raciales y mejorar su posición social. Al casarse dentro de la sociedad populosa blanca de ese entonces, estas mujeres podían mejorar sus vidas y la de sus hijos y ganar más derechos. El casamiento interracial de europeos y afrodescendientes dio origen a la creación de una población de raza mezclada. Esto contribuyó a la dilución de la piel morena a largo plazo. Los descendientes de estas uniones solían denominarse no blancos, frase que refleja la falta de voluntad de las autoridades argentinas de aceptar la multirracialidad del país. Si analizamos la población argentina en el presente, quedaría claro que el grupo no blanco ha sobrepasado ambos grupos, el grupo de población negra y el grupo de población blanca. La población afroargentina ha pasado un proceso de blanqueamiento debido a la prevalencia de matrimonios interraciales, no solamente sus características físicas, sino su conciencia cultural. La realidad es que alrededor del 90% de la población argentina es considerada blanca. Existe una amnesia común con respecto a los orígenes raciales mostrado por el hecho de que muchas personas ignoran su linaje afroargentino. A causa de esta ignorancia y los hechos descritos anteriormente, el grupo argentino ha sido expulsado de la sociedad hasta el punto de extinción. Actualmente representa
el 1% de la población total. Sin embargo, el ambiente cultural africano se ha fortalecido por el impacto de inmigrantes afro-uruguayos y afro-brasileros, y últimamente por la presencia, a partir del año 2012, de la presencia también de inmigrantes de otras naciones africanas, como pueden ser los, la República del Congo y otras naciones, y se han instalado en Buenos Aires y en centros urbanos de las provincias. Acá es un ejemplo de los movimientos que en este momento constantemente se ven en nuestro país, que nos hacen reflexionar sobre la existencia de los afroargentinos. No existe la Argentina sin la afroargentinidad. Estas son imágenes de distintas corporaciones que existen en la República Argentina que promueven la cultura africana. Pero más que esto, a mí me gustaría mostrarles digamos, la voz de los afrodescendientes. Aquí lo que vamos a ver es parte de un video donde vamos a ver la Capilla de los Negros, que se encuentra en la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Chascomús es una ciudad turística, también es una zona rural, y allí también hay asentamientos de afrodescendientes. Lo que quiero saber es si escuchan el sonido, si se escucha el sonido. Yo soy guía de turismo, lo que estamos haciendo es haciendo conocer la historia de la capilla a través de, de los contingentes o de los turistas que vienen y que preguntan. Particularmente lo que queremos es mostrar que el lugar que nosotros hoy tenemos volvió a ser lo que era, un lugar de encuentro. Además de contar la historia y de la cultura negra, lo que hacemos también es que esto se visibilice, que todo el mundo lo conozca y que de boca en boca todos vengan a visitarlo. La capilla fue fundada en 1862 por los negros que trabajaban o que eran esclavos, ¿sí?, en la casa de la gente rica de acá de Chascomús. Entre ellos, mi tatarabuelo fue quien fundó, o uno de los fundadores de este lugar, que se pidió específicamente no como un lugar religioso, sino un lugar donde encontrarse, donde estar los días domingo, ¿sí?, particularmente para realizar el candombe, que era su actividad principal. Se reunían acá para fumar su tabaco en hoja, para festejar su santo, su religiosidad, pero sobre todo para armar todo lo que eran las coreografías del candombe, los estandartes, todo lo que era la ropa, ¿sí? De esa manera no se fundó como un lugar religioso. Quería mostrarles allá adelante una fotografía de mi abuela, que la cuidó por mandato familiar desde los 18 años hasta que falleció cuando tenía 94. Cuando nació mi abuela ya estaba la libertad de vientre, por lo cual ella nace libre, ¿sí?
y bueno, y todos los demás que nacieron después también, ¿sí? Algunos habían comprado ya su libertad después de haber vuelto de alguna de las guerras, pero la mayoría, para 1862, la mayoría de los negros ya eran libres, digamos. La mayoría de los negros que están en Chascomús son de Cabo Verde, no porque hayan nacido en ese lugar, sino porque era el puerto de donde se los traía como esclavos hacia América, ¿sí? La mayoría eran vendidos en la zona de Parque Lezama, ¿sí? En el puerto de Buenos Aires, y desde ahí se distribuían a distintas zonas de la Argentina. Bueno, particularmente mis antepasados vienen entonces desde allí. Eugenio Sar. Está dentro del programa. Perdón. Sin duda, Argentina es indivisible dentro de nosotros, no podemos separar a la Argentina. Bueno, yo nací acá, ellas también. Cabo Verde es nuestro origen, nuestra raíz, y Argentina fue la que nos dio el lugar, el trabajo, la infancia, la escuela. Entonces, en mi caso particular, yo creo que soy una privilegiada por compartir varias culturas, ¿no es cierto? Y poder entenderlas, ¿no? A las dos. Pero sin ninguna duda, cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo siempre digo, ¿dónde? Yo soy caboverdiana. ¿Y dónde naciste? En Dock Sud. Pero ¿cómo puede ser? Sí, es así. Es contradictorio, pero para nosotros es muy natural. Es muy natural, lo vivimos naturalmente. No hay una diferencia entre el adentro y el afuera, entre que comemos una cachupa o un asado, porque lo importante de eso es que estamos juntos. Perdón, falta una parte. Amor
Bueno, corto para no llevarles tanto tiempo. Eso es más o menos lo que les puedo comentar. Supongo que ustedes también tienen cosas compartidas, porque la historia de América Latina es bastante parecida en, en toda América hispana, ¿no? Efectivamente, Cristina, ¿no? Hay algunos elementos allí comunes, ¿no? En la historia afrodescendiente. Em, yo particularmente, perdónenme que lo personalice, pertenezco a esa etnia. Mis abuelos mm, son Sí, pero producto de yo la creo que en el caso colonización. nuestro ha habido un ocultamiento, ¿no? Es Claro, decir, es como que se trató de construir algo que no somos. Y recién ahora, digamos, últimamente, con todos estos movimientos y con ese acercamiento, porque la tecnología también nos permite conocer más, se ha democratizado más el conocimiento y también la posibilidad, el espejo es mucho más amplio, entonces nos podemos ver mejor, cosa que a lo mejor otros países no han renegado de su esencia. El gran problema que nosotros tenemos es que hemos de alguna manera negado, hemos tapado, ¿no? Es decir, siempre se repite de una manera hasta, diría, poco galante de que los argentinos descendemos de los barcos europeos, pero tapamos lo que les comenté, que también de las bodegas bajaban los que formaron parte de esta etnia que somos nosotros, cosa que en ahora, otros países yo no lo veo, ¿no? sí, Y bueno, a esta altura de mi vida lo puedo decir libremente, porque es un cuestionamiento que tenemos que asumir, porque siempre estuvimos mirando a Argentina, siempre miró a Europa, y ahora claro. creo que hay una mirada más a América Latina, como para, y como hay mucha afluencia de América Latina, porque nosotros estamos al final del mapa, y sin embargo viene mucha gente acá, nos permite, ¿no? Tener un perfil de al ver al otro también poder vernos a nosotros mismos. Cristina, una preguntita antes de darle la palabra a los estudiantes que son los protagonistas hoy. Eso significa, quizá mi pregunta sea redundante, pero eso significa que las prácticas, y aunque parecería producto de un producto poco civilizatorio, pero que también existen las prácticas racistas, ¿no? Hacia los Sí, descendientes, aunque sí. decimos que hemos avanzado, que hemos progresado, pero siguen habiendo, supongo, las prácticas racistas, ¿no? Y las discriminatorias. Sí, sí, sin duda. Y a ver, yo creo también que nosotros hemos pasado por un proceso de que una parte de la sociedad, por ejemplo, Buenos Aires en un momento determinado se la estructuró para que se transformara en la París de la Argentina, de América del Sur. Hubo un proyecto en su momento que las autoridades que estaban en ese momento, que tenían un plan cultural, porque ustedes van a ver que en Buenos Aires hay réplicas de arquitectura, hay mucha arquitectura francesa. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando con una universidad de Francia, de Boulogne-sur-Mer, justamente porque San Martín terminó viviendo en Boulogne-sur-Mer y nosotros tenemos una réplica y trabajamos la arquitectura francesa en Argentina, que tiene una influencia enorme. Entonces vos tenés una parte del país que a vos te parece que estás en Francia, pero al rato vas a otro lugar, a La Boca, y te encontrás con toda una inmigración italiana Italiana. en esa zona, que es como si fuera una contradicción. La contradicción está en no aceptar, viste, que somos una mezcla de todo y que hemos seleccionado a quién queremos parecernos. Y cuando estamos buscando parecernos a alguien, no nos parecemos a nadie y no tenemos identidad. Creo que ahora en este momento sí, realmente el argentino está buscando su identidad.
cosa que creo que ustedes no lo tienen, eso ya no lo tienen. Ustedes tienen ya una identidad, una psicología social perfilada. Nosotros todavía no. Quisiera, ¿no?, que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes, algo que quisieran que ampliara Cristina o que hiciera el contraste con elementos de nuestra Sí, realidad, por favor. me encantaría escucharlos, sí, sí. Vamos, anímense. Si se No hay animan. calificación, no hay calificación. No, no, Hola, no, es aprendizaje de mi parte. En realidad a mí me parece que lo importante es no hacer una gran presentación, porque no lo he hecho tampoco, ha sido una cosa amistosa, porque me interesa fundamentalmente escuchar la voz de los jóvenes. Me voy a poner los auriculares, porque si no, no. Alguien, escuche la voz de alguien. Por favor, abra su micrófono. licenciada, buenas tardes, Cindy Correa. Hola, sí. Yo tengo amigos en Tucumán, Argentina, y concuerdo con lo que dice la licenciada Cristina, que no se toca el tema de las descendencias afro-argentinas allá. Inclusive entre ellos mismos hablan sobre el racismo y que, o sea, como se ve en Quito, o sea, a los indígenas los tratan feos allá también y es muy notorio. Inclusive me llegaron a decir morocha, me llegaron a decir india cuando estuve allá, entonces sí se siente, sino que, como dijo la compañera, en los tours no lo mencionan. Gracias. Es así, Cindy, es así. Si me permites, Cristina, hay un par de comentarios en el chat. Dice Ginger Fajardo que cuando ella viajó hace poco, vino de Argentina, de turismo, y dice, cuando se realiza un city tour, jamás mencionan los datos que nos describes. Dice, tuve la experiencia, ¿no?, en aquello. O sea, es un dato muy importante, parte de la historia y definitivamente la identidad argentina, pero que no se lo retoma. Y Paulina, por su lado, dice que eh, lo que más le ha impactado es el blanqueamiento que usted, Cristina, ha comentado. Dice, lo relaciono mucho con el blanqueamiento que sucedió en el tiempo de la conquista. Se habla de ese tema en el Museo de la Ciudad de Quito. ¿Ya? Sí. Claro, se perseguía, se recriminaba por el hecho de ser indígena, fundamentalmente. En el caso de los afrodescendientes eran esclavos, no eran considerados ni personas, ¿no? Entonces, la situación era peor. Hola. Claro, ¿Alguien no, más? y ese tema que vos decís del blanqueamiento, fíjate vos que cuando en el momento que yo hablaba de los matrimonios mixtos, donde se va produciendo blanqueamiento, de todas maneras, la autoridad argentina, cuando tenían que hacer el documento, no los ponían como no blancos, ¿no? Es decir, eso es una cosa que eh, en este momento ya no se está viendo eso, pero realmente, es decir, no es que no se está viendo, porque Cindy tuvo la experiencia el año pasado, así que todavía estamos en proceso de depurar la cabeza, porque cuando vos creás una amnesia cultural y machacás que descendemos de España, y en los libros de Hola, hola. historia no se menciona sí a los nativos, a los que son los pueblos originarios. Se los menciona que también se los esquilmaron, pero no se trata el tema, solamente se menciona en historia la asamblea del año 13, la libertad de vientre, pero nada más. Después es como que los quieren, los borran, pero ahora hay. Y lo interesante, que yo no sé si lo llegaron a escuchar bien, porque yo no manejo bien el tema, cuando habla la profesora de literatura descendiente, que es caboverdiana, ella dice, yo soy caboverdiana, nací en Docsur. Docsur es una de los lugares de Buenos Aires, donde estaban. Es decir, que ella se siente africana, se siente de Cabo Verde,
pero al mismo tiempo se siente que nació en Doksú, pero no niega, es decir, acepta toda la, digamos, los beneficios, la cultura, la educación, reside en Argentina, pero afortunadamente reconoce sus ancestros. Yo creo también que el gran problema es que cuando viene la inmigración, el inmigrante tiene un problema afectivo, por así decirlo. Cuando vos te desarraigás del lugar donde naciste, tenés que dejar tu familia, llega un momento que tenés que borrar esa parte. Hoy en día no, porque estos medios de comunicación nos permiten estar en contacto con familiares que están afuera, en fin, la comunicación es mucho más fluida y estamos más en contacto. Pero vos fíjate, Vilma, calculalo a comienzos de 1900, la gente que venía se tenía que separar de la familia. Venían chicos a lo mejor de 15, 16 años solos, se tenían que separar y tenían que de alguna manera borrar toda su historia familiar para no estar penando por la nostalgia. También yo creo que fue una cuestión de subsistencia mental que lo llevó a decir, bueno, lo borro todo y estoy acá. Nosotros tenemos también lo contrario, cuando estuvimos problemas de las dictaduras, de la gente que se fue a Europa, que se tuvo que ir perseguida o porque no podía ser o por razones de su historia personal, hay una película que se llama Made in Lanús, que habla sobre una persona que se tuvo que ir y lo desgarrador que fue para esa persona tener que desaparecer e irse de sus raíces. Porque yo siempre digo, ¿no? Yo lo que comento, a veces le digo a mis nietas, para mí, les digo, chicas, la nacionalidad, a veces la llevo a ver, en una de las plazas hay un monumento de Caperucita Roja, que está Caperucita Roja con el lobo. Entonces yo le digo, para mí esto es mi nacionalidad, porque mi abuela me trajo acá. Yo lo traje a mi hijo acá a ver a Caperucita Roja, este monumento. Y ahora las traigo a ustedes. Puede haber monumentos en otros lugares de Caperucita Roja mucho más lindo que este monumento que estamos viendo en esta plaza, porque tenemos una zona de parques muy lindos, pero nunca va a ser este monumento, porque cada vez que yo paso por acá, me encuentro con la imagen de mi abuela, de mi hijo pequeño y de ustedes también. Entonces, eso es de alguna manera también la pertenencia, ¿no? Y eso también es, digamos, aceptar y aprender a ver la epopeya de los otros que tienen que desarraigarse y que están en otro lugar, pero no negarlos nunca, que eso es lo que nosotros creo que estamos en este momento tratando de rescatar, que surja, ¿no? Todo aquello que formaron esta nación. Uy, ¿cuánto hablé? Perdón. Ginger Fajardo quería hacer una intervención, por favor. La Hola, buenas escuchamos. tardes con todos. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está, directora? Eh, Voy a hablar, estaba muy entretenida escuchándola. eh, Me parece muy interesante lo que está hablando porque en mi caso me toca ver cómo mi hijo también lucha por conservar su identidad porque está viviendo en Argentina, Mm. está estudiando medicina. Entonces ya tiene un año y medio. Yo acabo de regresar, es más, acabo de regresar hace unas par de horas. Acabo de pisar Ecuador otra vez. Estuve un mes allá y tuve la oportunidad de visitar Brasil, Paraguay y otros países. Y traté de hacer City Tour, aunque él quería enseñarme, porque le digo, es que quiero escuchar la historia de parte de ellos mismos, para que me la cuenten. Y Mm. en los City Tours en los que yo estuve, pasamos por el Obelisco, Caminito, diferentes lugares, pero jamás se menciona a los afrodescendientes. Siempre en todos los tours escuché
acerca de los europeos, de los italianos, y que por eso ellos tienen mucha pizza y que, o sea, niegan totalmente o desaparecen totalmente a a los afrodescendientes, a los afroargentinos. Eh, en algunos sí nos explicaron acerca de los collas, también el conflicto entre de los mapuches, no sabía si eran de Chile o eran De de, Chile. Sí, de los parte de mapuches Argentina, son de porque justo Chile. están colindando, entonces no sabían. Para unos los mapuches sí pertenecen a Argentina, para otros son de Chile y en Argentina eran Sí. otros. O sea, bastantes historias. Como acompañé a mi hijo a a la universidad y no tenía nada que hacer, porque lo esperaba a que él salga, me ponía a conversar con los chicos. Me gusta conversar muchísimo y les preguntaba acerca de la historia, pero yo me doy cuenta que los jóvenes de ahora, quizás la gente mayor en Argentina es un poco reacia a a mi manera de ver, ¿no? A ver quizás sus orígenes, pero los jóvenes, yo me doy cuenta que ahora hay bastantes jóvenes que sí están interesados en conocer, en aprender y saber y crear una identidad propia. Porque he conversado con compañeros de mi hijo en donde son de otras carreras y ellos me decían, ellos sí me explicaban y me decían acerca de los indígenas y como le digo, o sea, nos comentan como que si fueron los europeos a darles un mejor porvenir y no como la historia lo cuenta o como sucedió en la historia que fueron a esclavizarlos. Entonces ellos se sienten orgullosos de que los europeos los hayan ido a esclavizar. Entonces para mí fue algo como un conflicto escuchar esas cosas de los argentinos mayores, de la gente mayor. También escuché muchas historias acerca de su cultura, de sus raíces. Y lo mismo me pasó en Uruguay. Más o menos por ahí fluctúa lo mismo, así mismo como que no, tampoco hablan mucho de sus culturas. Caso contrario que pasa con Brasil, que en cambio ellos sí me explicaron, me dieron hasta libros, me dieron unos folletos y me hablaban de toda la mezcla que ellos tienen. Paraguay, bueno, ese casi no estuve mucho. Pero qué tan rico para mí fue haber salido de aquí y haberme dado cuenta de todo lo diferente que somos, que yo le comentaba a mi mamá en palabras criollas, es tan increíble que cruzando el charco seamos tan distintos, porque siento que estamos en el mismo territorio, pero que somos un puente y ya somos hasta en fisionomía distintos, en manera de pensar distintos, culturas distintas. Y yo dije, bueno, puede ser Argentina, pero no, yo crucé para Brasil y eran totalmente diferentes hasta su fisionomía, su manera de pensar, sus culturas, con Argentina que están al lado. Lo mismo, o sea, cada país tiene una identidad propia. Y quizás cuando uno está en un solo lugar no se da cuenta. Lo lee en teoría, pero ya vivirlo para mí ha sido muy enriquecedor. Y creo que ha aportado muchísimo a mi manera de ver las cosas, sobre todo en lo que es trabajo social, porque siento que en un webinar que estuvimos que usted participó acerca de la tecnología, de la IA, Ujú, es verdad que con la IA quizás se desnaturaliza un poco, correcto. pero sí me doy cuenta que en verdad no se puede dejar toda la IA, porque son casos que solo nosotros como seres humanos podríamos tratarlos y podríamos darnos cuenta. Porque Sin duda. todos somos únicos y todos tenemos diferentes realidades. Entonces, eso solo quería expresar eso. Muchas Bien, gracias. Ginger. ¿Alguien más que se anime con un comentario o una pregunta para Cristina, quizás? ¿No? Están tímidos todavía. Ujú. Bueno, pues si Cristina tiene alguna idea de cierre que quisiera compartir antes No, de... simplemente agradecerles, ¿no? Y agradecerles también los comentarios que han hecho. Y espero, Ginger, que yo como representante de las personas mayores te dé una idea de que no todos los mayores
Estamos- Pensamos de esa manera, que estamos buscando, ¿no? Encontrar, porque se cruza, con todo eso se cruza también en la búsqueda de la identidad. A veces te encontrás con los cruces políticos de intereses de distintos factores y de distintas facciones, que nada tienen que ver con la búsqueda, desde donde trabajamos los que estamos ustedes en el tema social y nosotros en el tema intercultural, ¿no? Porque justamente, como vos decías, Ginger, la inteligencia artificial, porque por ejemplo, en nuestra carrera de intérprete tenemos que buscar una alternativa, ya que la inteligencia artificial de alguna manera traduce todo, pero hay un elemento que yo siempre hablo con mis alumnos, que es lo humano, ¿no? La interpretación de lo presencial, de lo afectivo, de la situación, que eso la inteligencia artificial no lo puede resolver. Pero yo siempre pongo este ejemplo. Vos tenés, y perdón que me voy un poco del tema, pero para que nos demos cuenta de que lo humano es lo que siempre tenemos que buscar y más allá de las ideologías. Vos ponés, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros tenemos eh, una, un aborigen que tiene un problema de salud y que va al hospital y lo va a tratar un médico occidental. Ahí tiene que participar el mediador porque tiene que saber la cultura de los dos como para poder poner equiparadamente y que la posibilidad de diálogo entre el profesional y el enfermo se produzca, cosa que la inteligencia artificial no lo puede hacer. Pones a dos adolescentes hablando con su jerga y el mismo término. A ver, yo les voy a decir y discúlpenme. Ustedes están viendo a uno que le dice al otro, che, boludo, sí, boludo, pero ¿sabés, boludo? Y el término boludo, dentro del discurso, va adquiriendo distintos significados. Es decir, que la comunicación y esa digamos, actividad de interacción no la va a reemplazar la máquina. La máquina nos permite como ahora estar juntos. Es decir, yo estaba ansiosa por estar en contacto con ustedes y saber cuál era la experiencia de ustedes con respecto a los afroecuatorianos, ¿sí? Porque no lo sé. Tampoco tengo el bolsillo muy flaco como para poder ir a Ecuador y estudiar el tema. Pero este me permite al menos acercarme a ustedes como para decir, bueno, ¿cuál es la experiencia? Aunque sea un breve pincelazo, pero eso a mí ya me sirve como para ver también la inquietud que ustedes tienen. Así que bueno, para mí ha sido un momento fantástico y les agradezco el tiempo que me han ofrecido y espero haberlo merecido. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a Eh, vos, Vilma. es el primer encuentro y espero que no sea el único, ¿no? Que No, podamos. espero que no, Vilma. Vamos a tratar en lo posible y la próxima vez voy a tratar de enganchar a mis alumnos, porque esto fue una cosa de último momento, porque creo que es importante, más que la voz tuya o mía, es importante la voz de los jóvenes, porque son ellos los que van a construir el- este mundo que cada vez está más globalizado y más afectado de la misma manera, ¿no? Porque hoy vivimos todos el tema de los cambios climáticos, de la inseguridad, del tema de la pobreza, en fin, todo eso ya es un común denominador a todos nosotros. Así que buscaremos momentos como para que nuestros chicos y los tuyos se puedan encontrar. Bueno, Seguro. Ustedes un abrazo. ustedes están cerrando ya el semestre y bueno, nosotros estamos a mitad del No, primero, sí, entonces, nosotros pues, terminamos en el mes de julio y después perfecto. comenzamos nuevamente en el mes de agosto. Sí, Así pues que, Vilma, en el cualquier otro cosa nos semestre. podemos conectar.
Bueno, les Sí, les mando un voy a pedir, abrazo a todos, un les voy a abrazo pedir de oso desde dos Argentina. favorcitos, si me permite, dos Sí, favores. No sí. olviden el registro de la asistencia, chicos, yo ya les compartí el enlace aquí en el chat. Y segundo, les agradezco todas quienes puedan encender sus cámaras para hacer nos van a hacer una capturita para que nos quede en espera de las evidencias, ¿no? Y nos quede sobre todo un recuerdo. Por Sí, y favor, así me todos, mandan una porque así les muestro a mis alumnos a todas las caruchas de todos ustedes. Y la por tuya supuesto. también, Vilma. Gracias. Sigan sonriendo porque como son varios, entonces tienen que hacer varias tomas. Las caruchas, se ríen por lo de las caruchas. Nosotros tenemos un profesor que es argentino, Julio Becar. Ah, no, que te digo que si habláramos de la terminología, que nosotros de los afroargentinos tenemos un montón de términos que daría también para una charla muy interesante. Ok. Bueno, entonces ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los estudiantes por su valiosa asistencia y participación. Y nuevamente un abrazote así bien cálido como el Ecuador para Cristina. Gracias, Vilma, gracias a todos y buenas Gracias a tardes. ustedes. Gracias, pasen bien. Gracias a todos.